Buenos días, esto es Aló por favor Colombia, una iniciativa civil que busca conectar a ciudadanos de a pie con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia para el 2018. Hoy es 4 de junio y estamos a un lado de la línea con Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Y al otro lado de la línea tenemos a Giovanni Sastoque, un bogotano que se registró en nuestra página web y fue seleccionado aleatoriamente para tener esta conversación con la candidata. Rápidamente les recuerdo nuestras reglas. En total tenemos 10 minutos para conversar. Les pido que por favor no nos excedamos de 2 minutos por intervención para que la conversación tenga fluidez y sobre todo cuidemos nuestro vocabulario, tengamos máximo respeto. Entonces, para empezar me gustaría pedirle a Giovanni que por favor se presente y le haga su primera pregunta a la candidata. Adelante. Doctora Ángela, muy buenos días para todos, también muy buenos días. Mi nombre es Giovanni Sastoque, administrador público, y durante mi tiempo de trabajo me he dedicado al apoyo a las regiones, a los municipios. Por eso mis preguntas, mis dudas tienen que ver con la relación entre el gobierno nacional de los candidatos y sus proyectos en cuanto a los territorios. Doctora Ángela, buenos días. En ese mismo orden de ideas, le quería hacer la primera pregunta. Tiene que ver con la descentralización territorial. Usualmente los territorios siempre viven muy preocupados por la participación en las rentas del Estado, en los recursos de los impuestos, desde la creación de la Ley 715, que dio el marco para el Sistema General de Participaciones. Siempre ha habido un dilema entre que esos recursos el Estado los centraliza y dicta unas reglas muy estrictas en cuanto a su manejo, y que eso afecta a la autonomía territorial. Entonces mi pregunta tiene que ver cómo el proyecto de gobierno de Petro equilibrará una mayor autonomía territorial en el contexto de que se dé un mayor acceso a esos recursos de las rentas nacionales versus el riesgo que existe en los territorios por los altos niveles de corrupción. ¿Cuál sería esa estrategia para poder hacer que la autonomía territorial se desarrolle sin perjuicio de que los recursos se pierdan? Y sin perjuicio de, obviamente, la autonomía de los territorios. Bueno, pues muchas gracias. Buen día para ti. Precisamente la semana pasada estuve en un foro muy interesante en la ESAP. Desafortunadamente Marta Lucía Ramírez no llegó, pero uno de los temas que se trataron fue ese, que estaba en el escenario donde se forman cientos y cientos de jóvenes como administradores públicos, como servidores públicos. Bueno, para nosotros el tema de la gestión y el desarrollo en el territorio integral es muy importante. Cumplir el principio de la Constitución es la descentralización, es decir, no solo desconcentrar funciones, responsabilidades y tareas en el territorio a gobernadores, alcaldes, sino también que vaya acompañado de la financiación para que las políticas públicas en lo territorial se hagan realidad. Y eso pasa, creo yo, por elementos de fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos, en este caso de los administradores públicos, de volver de nuevo realidad la descentralización. Aquí se concentraron los recursos con la excusa que había corrupción en los territorios, pero que ya vemos los casos, por decir algunos, de Odebrecht, lo ocurrido con las grandes vías, con las famosas 4G, lo ocurrido en el Chirajara, que se le entregan millones y millones de recursos a grandes contratistas. Tenemos situaciones que no solo se presentan, sino que no tienen ningún tratamiento todavía, ni fiscal ni penal. Colombia es una ciudad, es un país de regiones en términos sociales, culturales y económicos, y eso tiene que traducirse en ese fortalecimiento del gobierno local. Yo creo que eso es como el propósito de la respuesta a tu pregunta. Habrá fortalecimiento de lo local, se cumplirá de nuevo la descentralización, pero eso exige formación de servidores públicos en el marco de la ética pública y una enorme capacidad de corresponsabilidad en los territorios de la población civil a través de sus organizaciones y ajustar las relaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Gracias, doctora. Otro tema que siempre nos ha preocupado tiene que ver con la gobernabilidad por fuera del contexto del clientelismo político. Se cree en Colombia muchas veces que la gobernabilidad implica dar prebendas a unos y otros para mantenerse en el poder.
Pero para nosotros la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de maniobra del Estado en virtud de un proyecto que favorezca a todos los ciudadanos. En ese contexto, teniendo en cuenta que es muy probable que gran parte del Congreso esté en contradicción con el proyecto de gobierno de Petro, ¿cuál sería la estrategia para poder llevar las transformaciones o las reformas al legislativo con el respeto obviamente de la división de poderes, pero sin entrar en un desgaste de confrontación continua con el legislativo para poder sacar adelante las reformas? ¿Cuál sería su estrategia puntual? Bueno, pues lo primero es que una persona como Iván Duque, que se precia de ser un joven moderno y desatado de estas prácticas, pues hoy en día tiene dentro de sus soldas a los mayores expertos en clientelismo y en mermelada. Y allá están los conservadores, los liberales, parte de la U y bueno, y el Centro Democrático que gobernó durante 8 años y que tiene maquinarias en muchos lugares de Colombia. Entonces lo primero es un voto desatado del clientelismo y las maquinarias. A eso nos vamos a enfrentar el próximo 17 de junio. Es el gobierno de las maquinarias, de la mermelada, de la extorsión y el voten antes de que se vayan a la cárcel. Y nuestra propuesta que está pintada en las ciudadanías libres, y eso es importante. Casi 10 millones de votos, votando la votación por Humberto de la Calle, por Sergio y nosotros. De este lado están las personas que votaron más allá de estas extorsiones de la compra de votos. Eso en términos globales. Y en términos de la tarea con el legislativo, por primera vez también, y eso hay que celebrarlo, cerca del 27% del Congreso de la República tendría una bancada que podría denominarse progresista. Y eso le da la posibilidad de una mayoría relativa. Hay proyectos que exigen mayorías absolutas, pero hay otros que exigen mayorías relativas. Yo estuve 8 años en el Congreso, en una bancada muy pequeña, muy juiciosa, en la que trabajamos muy en equipo con la bancada del Polo, y fueron muchas las tareas que pudimos sacar adelante, entre ellas la normatividad de la paz. Es decir, en términos de gobernanza, como lo llaman otros, o de gobernabilidad, como tú lo señalas, hay la posibilidad de hacer una tarea en el marco de la autonomía de poderes, como y de la separación de poderes, pero también dando espacios para la gobernabilidad frente a leyes fundamentales. Colombia es un país de leyes, y se sacan leyes y no se cumplen. Aquí necesitaríamos 4 o 5 temas de reforma que le darían, digamos, viabilidad a este cambio que queremos para Colombia. En el mismo sentido, hay un tema de preocupación de las personas que conocen de cerca la administración de Bogotá, y lo tomo solo como antecedente, no para entrar a cuestionar el gobierno de Petro en Bogotá. Pero sí ha habido una preocupación que tiene que ver con la capacidad de maniobra y la posibilidad de mantener unidad del grupo de trabajo. Ya en el marco de ser presidente del proyecto de la Colombia Humana, ¿qué peso tendrían las decisiones y las asesorías desde el punto de vista técnico del Consejo de Ministros que vayan de pronto en contraposición de la realidad de poder sacar muchas de las cosas que el presidente desea? Entonces, en este orden de ideas, por ejemplo, han podido de pronto proyectar bajo el supuesto de lograr la meta de ser presidente, cuáles serían de pronto los ministros que podrían acompañar carteras fundamentales como el Interior, que entra en su negociación con el Legislativo, el Transporte, o el ministro de Hacienda o el ministro de Salud. ¿Ya han pensado en perfiles para estos cargos en caso de darse el proyecto? Y segundo, ¿cuál es el peso del Consejo de Ministros en las decisiones que se tengan que tomar para sacar adelante el proyecto del presidente? Pues lo primero es desestimar lo que se ha dicho. El diputado Pedro, que no puede trabajar en equipo. Yo he tenido la oportunidad durante estas semanas, casi meses ya, de trabajar con parte del equipo de Bogotá Humana, de personas altamente idóneas, conocedoras en términos técnicos y políticos de los distintos temas que habría que abordar en un gobierno nacional. El segundo es que durante estas semanas ha habido una tarea con los equipos programáticos, que coordinados por María Mercedes Maldonado y apoyados no solo en personas que trabajaron en la Bogotá Humana, sino en expertos en finanzas, en ambiente, en educación, en salud, en trabajo, en justicia.
Hemos buscado personas que se han acercado y han trabajado con, digamos, durante todas estas semanas enriqueciendo la propuesta. Y por supuesto de eso se trata en la democracia, con un gabinete altamente cualificado, sin ninguna historia de corrupción o de malas compañías, historia biográfica. Y lo que se está trabajando en este momento, como dices tú, son perfiles, no hay nombres todavía, porque incluso a raíz de la llegada del polo, el verde, algunos liberales, algunos de la U, seguramente hay que recomponer, hacer algunos ajustes programáticos, en eso estamos trabajando con ellos, y mirar en ese nuevo marco cuál sería como el espectro de gobernabilidad que tendríamos con la Colombia humana hacia una era de paz. Bueno, Isduar, permítanme un segundito. Sí. Tenemos tiempo para una última pregunta, para cumplir con la agenda. Entonces, te sugiero que hagas la última pregunta, Isduar. Bueno, doctora Ángela, muchas gracias a todos. Realmente tenemos en cuenta que solo son 4 años y muchos candidatos siempre proponen el cambio total del país en 4 años. Somos sinceros, esto no es cierto, pero desde el punto de vista que el proyecto de Petro es un proyecto de una transformación muy profunda en las cosas que siempre han hecho en Colombia, ¿cuáles serían esas bases durante estos 4 años que serían fundamentales dejar sentadas para que otros gobiernos, otras personas pudieran continuar con una transformación más profunda? ¿En cuál sería ese enfoque fundamental para poder dejar a Colombia ya en el camino de una transformación mucho más grande? Bueno, estamos enfocados en una propuesta similar a la de Chile, que buscó una gran convergencia para salir de la dictadura y transitar a la democracia. Y bueno, hubo varios gobiernos de distintas fuerzas políticas que encarnaron el proyecto. Aquí hay que aprender de la experiencia de Chile y de la de Uruguay, hace tanto tiempo también, para salir de la dictadura. Aquí necesitamos esa gran convergencia para pasar de la guerra a la paz. Y los puntos de transformación están en el programa. Una profunda transformación a la educación, a la salud, a la economía, una economía productiva, una economía que fortalezca las grandes empresas, pero también el acceso a la productividad para las personas que han estado excluidas de ese modelo económico, afincado en el tránsito hacia las energías limpias, es tránsito, es gradual, una reforma a la justicia y también una profunda reforma al proyecto, digamos, de reforma política que no se pudo hacer durante estos años. Todo eso atravesado por la garantía de los derechos de las mujeres, de las niñas, los jóvenes, de los jóvenes, una oportunidad maravillosa, y el cuidado de la vida digna para las personas mayores, para los viejos y las viejas. Eso es el horizonte, no complejo, pero como dices tú, vamos a recoger lo que Colombia ha fortalecido, lo que ha significado prácticas acertadas, pero queremos fortalecer la democracia. Es necesario silenciar los fusiles, pero tener una democracia competitiva. Esa es la aspiración. Listo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que, estén pendientes de nuestras redes sociales. Pronto vamos a estar publicando esta conversación ya de cara a la segunda vuelta. Candidata, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísima suerte en la campaña. Isduar, muchísimas gracias. Les doy un espacio para que se despidan. Muchas gracias. Doctora Ángela, muchas gracias. Doctora Ángela, muchas gracias y mucha suerte, mucha suerte. Muchas gracias, necesitamos muchos votos y muy buenas preguntas, excelentes. Buen día. Allá estaremos aportando, allá estaremos. Un abrazo, hasta luego.